Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 7 de enero de 2025. Se ha terminado el paréntesis navideño y volvemos al paisaje habitual. Y el paisaje habitual, si hablamos de lo que es, digamos, el escaparate informativo sobresaliente, no es otra cosa que los tribunales de justicia. Y ahí tenemos que volver, porque las noticias más destacadas tienen ese mismo escenario. Por ejemplo, hoy hemos sabido que el juez del Supremo, que está investigando al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, le ha pedido a dos compañías telefónicas, a Telefónica y a Vodafone, que le haga llegar todos los datos, las llamadas, los mensajes que tenía el móvil primitivo del fiscal general del Estado. Digo primitivo porque ya saben, esta es una noticia que hemos conocido durante estas Navidades, que él cambió de móvil, así lo acredita la UCO, pues cuando supo que estaba siendo investigado. Y por eso la UCO en el nuevo móvil del fiscal general del Estado no encontró ninguna llamada. Ahora de lo que se trata es de saber qué contenía el móvil anterior y por eso el juez del Tribunal Supremo le ha pedido a Telefónica y a Vodafone que le haga llegar los datos de los que queda constancia en los registros de esas compañías telefónicas. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a una conclusión que por otra parte pues no podemos perder de vista, y es que la justicia puede ser lenta, pero es inexorable, va dando pasito a pasito y el cerco contra el fiscal general del Estado, la investigación judicial sigue agotando plazos. Cronológicamente hablando, este es el principal quebranto, el principal por ser el más próximo en el tiempo. No digo que sea el más grave cualitativamente, que creo que lo es, pero a lo mejor hay otros que tienen más gravedad. Pero en el tiempo, insisto, es la primera mala noticia con la que se puede encontrar el Partido Socialista, con que la justicia finalmente determine que efectivamente el fiscal general del Estado ha podido cometer algún delito. Por lo tanto, empecemos por ahí. Y lo primero es conocer los datos. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto de 4 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, solicita a dos operadoras telefónicas que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten y los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor de los mismos números, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año. Esto supone el primer paso para intentar recuperar los mensajes de los teléfonos móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa en la que es investigado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En un segundo auto, el juez del Supremo rechaza el recurso planteado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF, que es una de las acusaciones populares personadas en la causa, contra la decisión del propio magistrado de acotar la investigación contra el fiscal general a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de ese año. Bueno, estos son los datos de una de las noticias más destacadas en el ámbito judicial, pero no es la única. Ya saben que, además, hoy es día 7, pasado mañana día 9, tiene que declarar el hermano de Pedro Sánchez y a finales de mes tiene que declarar la mujer de Pedro Sánchez. Por eso digo que volvemos al paisaje habitual, que es el de los tribunales de justicia. Hay otra noticia que tampoco le habrá sentado nada bien al gobierno. Por otra parte, una noticia esperada, hay que decir, y es que el juez del Supremo que está investigando a José Luis Ábalos ha desestimado el recurso que había interpuesto José Luis Ábalos contra su suplicatorio. Y lo que le ha dicho el juez es que hay indicios más que sobrados para pensar que Ábalos pudo hacer cosas que tienen que ser investigadas y eventualmente sancionadas, de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Y además dice algo que también es interesante, y es que los datos que está manejando el juez instructor no solo son las declaraciones de Aldama, que hay otros indicios que le permiten sospechar que el señor Ábalos hizo cosas indebidas y que por lo tanto tiene que ser investigado, para lo cual hace falta pedir el suplicatorio y que las Cortes Generales permitan que se pueda proceder judicialmente contra él. Bueno, esto por lo que respecta al panorama así de conjunto. Si descendemos a lo concreto, nos encontramos, como les decía al principio, que en el tiempo, lo más próximo, la espada de Damocles que más amenaza al Partido Socialista en este instante es la investigación contra el fiscal general del Estado. Y de eso ha hablado hoy en los medios de comunicación el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que también lo es de Relaciones con las Cortes, como todos ustedes saben, y de Presidencia, porque es el triministro Bolaños. Bueno, el todopoderoso Bolaños, el omnipresente Bolaños, ha contestado a las preguntas que le han hecho a propósito del fiscal general del Estado. Y ha dicho algunas cosas que me parecen especialmente, bueno, no son nuevas,
Lo he dicho otras muchas veces, pero ha renovado el repertorio. Volvemos al 7 de enero y volvemos a lo que es el paisaje habitual informativamente hablando. Le han preguntado por la investigación del fiscal y él ha contestado esto. Sí, el fiscal general lo que ha hecho ha sido contar la verdad y además está persiguiendo al delito. Y por tanto yo creo que son dos características que deben adornar a cualquier fiscal general. Ya. A cualquier fiscal tendríamos que decir si usted dijera las cosas con propiedad, señor Bolaños. Me da la sensación de que usted no entiende muy bien cuál es la figura del fiscal. Es verdad que no es una figura fácil de entender, pero usted como ministro de Justicia y como jurista, pues debería conocerlo con un poco más de propiedad. Para empezar, es absurdo tener que alabar la conducta profesional de un fiscal, en este caso concreto, porque defender la legalidad es la exigencia que cabe pedirle a todos los fiscales, sean fiscales generales o no. El fiscal está precisamente como garante de la legalidad. Por eso es tan extremadamente grave que para defender la legalidad se pueda haber incurrido en la vulneración de la legalidad, que es algo que un fiscal jamás debe hacer. Alguien que defiende la legalidad no puede incurrir en la ilegalidad para defender la legalidad. Y este es el meollo de la cuestión, lo plantea el señor Bolaños como lo quiera plantear. La cuestión es no por qué hizo el señor García Ortiz lo que hizo, sino si lo que hizo estaba bien o estaba mal, si era legal o era ilegal. Y esta es la cuestión, insisto, que una y otra vez el gobierno no quiere contestar con claridad, entre otras cosas porque me da a mí la impresión que no tiene una respuesta que pueda satisfacer sus propios intereses. Lo que sí que hace es utilizar este caso para arremeter ¿contra quién? Contra el Partido Popular en general y contra Isabel Díaz Ayuso en particular. Su bestia negra no solo es el PP, en concreto es Isabel Díaz Ayuso. Escuchen al señor Bolaños. Hay una persona, que en este caso es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que reconoce que ha cometido 2 delitos fiscales, que ha desfalcado a la hacienda pública, por tanto a todos nosotros, a todos los que nos estén escuchando, les ha desfalcado 350.000 euros y bueno, pues la pregunta es si con ese dinero desfalcado a la hacienda pública pues hay gente que se está dando la vida padre. Esa es la pregunta y lo demás a mí me parece secundario. Que quede claro que cuando dice que hay alguien que se está dando la vida padre se refiere a Isabel Díaz Ayuso. Lo digo porque luego, un poquito más adelante, en la entrevista ha dicho que Isabel Díaz Ayuso vive como una reina y se favorece de, en fin, las tramullas económicas de su pareja. Para que no haya equívocos, digo, para que no haya duda. Por eso, minutos después ha salido el portavoz del Gobierno de Madrid, el portavoz de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, respondiendo a Bolaños. El ministro haría bien en tapar las vergüenzas de un gobierno que ha sido capaz de articular una operación de Estado con el fiscal general del Estado a la cabeza para tratar de desgastar a un rival político, en este caso la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un fiscal general del Estado que se saltó la ley que juró proteger. Bueno, hay que decir que en esta investigación contra el fiscal general del Estado, mañana hay una cita interesante, también en los tribunales de justicia, pero no de alguien que milita en el PSOE, sino de alguien que milita en el Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Le han preguntado al señor Bolaños por esta comparecencia y él ha dicho lo mismo que decía él y otros miembros del gobierno, de acuerdo a lo que había marcado el argumentario del PSOE días antes de Navidad. Que, hombre, qué gran ocasión para ver que el señor Miguel Ángel Rodríguez hace algo que en él no es habitual, dicen los del PSOE, que es decir la verdad. Si dice la verdad, decía hoy Bolaños en esa entrevista periodística, a lo mejor aclaramos mucho los puntos oscuros de la investigación contra el fiscal general del Estado. Bueno, le han preguntado también a Miguel Ángel García, el portavoz del Gobierno regional, a propósito de esa declaración mañana de Miguel Ángel Rodríguez. Naturalmente, lo que tiene que decir el representante del Partido Popular es muy distinto a lo que dice el PSOE. El jefe de gabinete dirá la verdad, actuará, como no puede ser de otra manera, con todo el rigor, actuando como testigo y en esa declaración ante el juez, contestando esas preguntas y colaborando, como digo, algo que no ha hecho ni siquiera el fiscal general del Estado, puesto que hemos conocido que no solo ha borrado mensajes de su teléfono móvil, sino que también se ha deshecho de ese teléfono móvil. Bueno, es la posición del Partido Socialista y la réplica por parte del Partido Popular de Madrid, en este caso concreto. En relación a lo que marca el argumentario del PSOE, hemos escuchado a Bolaños decir básicamente 2 cosas. 1, que el fiscal general defiende la legalidad. 2, y que el dedo no nos deja ver la luna. Y la luna es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, lo digo porque luego le ha llegado el turno, cronológicamente hablando, a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría.
Le han preguntado sobre este asunto. ¿Y qué creen que ha dicho? Exactamente lo mismo que el señor Bolaños. Que el fiscal general defiende la legalidad y que la Luna es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tenemos esa sana costumbre de estar, sobre todo, al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen. Con lo cual, creo que aquí el verdadero objetivo y la verdadera lupa sobre esta cuestión tendría que recaer sobre esa persona que ha reconocido que ha cometido los delitos. A partir de ahí, sobre el fiscal general del Estado, máximo apoyo y máximo respaldo por parte de este Gobierno. Nada nuevo bajo el sol, como ustedes pueden observar. Bueno, lo cierto es que poquito a poco, gota a gota, pues esto de la investigación de distintos frentes abiertos del Partido Socialista están haciendo mella en la cotización electoral del Partido Socialista. Lo digo porque llevamos solo unos días del mes de enero de 2025 y ya hemos conocido en estos 7 días 4 o 5 encuestas. Y todas ellas, hasta que llegue el señor Tezanos, naturalmente, y nos dé una versión distinta, lo que nos dicen es que el Partido Socialista está lejos del Partido Popular y que el Partido Popular, es verdad que sin mayoría absoluta, volvería a ser el partido más votado en las próximas elecciones y que con el apoyo del PSOE estarían en torno a los 190 escaños. Hiciéramos el promedio de todas las encuestas que se han publicado en estos últimos 4 o 5 días. Hoy hemos conocido una nueva, que tiene un valor añadido. Y es que ha sido encargada y publicada por El País, que es el periódico que teóricamente está más cercano a los intereses del Partido Socialista. Y El País insiste en esas dos mismas ideas. El Partido Socialista está bastante por detrás del Partido Popular y la suma del PP y Vox llega y supera incluso los 190 escaños. Noelia Bautista. La encuesta la ha realizado 40dB para El País y la cadena SER y según los datos que arroja, el bloque de la derecha tiene ya una importante ventaja frente al de la izquierda. Pero no solo eso, dentro del bloque de la derecha el avance más significativo lo registra Vox. La formación de Santiago Abascal lleva 3 meses al alza en estimación de voto que se sitúa, según esta encuesta, en el 13,8%, casi punto y medio más que en las elecciones del 23 de julio. Por su parte, el PP de Feijóo sería la formación que hoy ganaría las elecciones y lo haría con una estimación de voto del 33%, mientras el PSOE se situaría en segunda posición con una estimación del 29,5%. Se trata de 2,2 puntos menos que el 23J. Aún así, la ministra portavoz Pilar Alegría se escuda en que este año va a haber muchas encuestas, dice, pero no es año electoral y los sondeos no son lo importante. La clave nos la da ella. Las políticas que estamos aprobando están beneficiando a la vida de las personas. Creo que esto es lo más importante. Y además creo que también hay una reflexión a la que nos invita esta encuesta, y es que la gente quiere esto, políticas útiles y no ruido. Y desde luego es donde está y donde va a estar el Gobierno. Y creo que en esa derivada del ruido el Partido Popular también se tendría que apuntar. Pues sepa la ministra que según este sondeo el 6% de los votantes del Partido Socialista se ha ido ya al Partido Popular. Lo mismo le ocurre a Sumar, que es la formación que peor lo está pasando. Los de Yolanda Díaz se desangran y su estimación de voto ha caído ya al 5,1%, mientras continúa la estampida de votantes. Sepan que el 33,6% de sus votantes se han fugado ya a Podemos. Datos importantes a destacar también, pues que el electorado femenino es el más indeciso a día de hoy, Luis, al llegar al 27,8%, la suma de los votos nulos en blanco y también la abstención. Además, el 34% de los jóvenes de entre 18 y 24 años manifiesta su desafección con la política. Bueno, el partido gobernante sabe, por lo tanto, que está ante una situación, digamos, demoscópicamente complicada y va a tratar de reaccionar. De hecho, está tratando de reaccionar. Y una de las pruebas evidentes de que eso es así es que está procediendo a la renovación de los liderazgos territoriales del partido, sobre todo en aquellos lugares donde electoralmente no le va bien. Hoy hemos conocido, la dimisión, por decirlo de manera directa, de 2 de los secretarios generales de federaciones del PSOE tan importantes como el señor Espadas en Andalucía o el señor Tudanca en Castilla y León. Y además es curioso porque a la hora de darnos a conocer su decisión de no competir por la Secretaría General del Partido Socialista, los dos han utilizado el mismo discurso, que es un discurso hasta cierto punto autocrítico. Oiga, me voy porque he sido incapaz de ganar y necesito dejarle el liderazgo a alguien que sea capaz de ganar. ¿No creen ustedes que han disimulado mucho? Lo cual es, les honra hasta cierto punto, porque por lo menos no han tratado de colocarse en el lado bueno de la historia. Escuchen a Juan Espadas. A la luz de lo visto en estos últimos meses, se parece necesitado en este tramo final de la legislatura de un revulsivo, podríamos llamarlo así, definitivo para tener opciones de ganar, porque de eso va las próximas elecciones.
¿Está diciendo que él es incapaz de ganar? Sí, escuchen. Hoy lo que quiero comunicarles es que no voy a concurrir en este proceso de primarias, sino que doy el paso a apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y que lo pueda convertir en ganador en 2026. Es decir, que puede hacer lo que yo no he sido capaz de hacer. Es el mismo argumento, les decía de un instante, que ha utilizado Luis Tudanca a la hora de darnos a conocer su decisión también de quitarse del medio y ceder el liderazgo territorial a la persona que ha elegido Pedro Sánchez. Hoy quiero anunciar que no voy a presentar mi candidatura a la reelección como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más y que consiga lo que ha sido mi aspiración desde que milito en el Partido Socialista de Castilla y León y desde luego desde que di el paso para liderar esta federación, y es lograr que por fin hubiera un gobierno socialista en esta tierra. Es decir, alguien que logre lo que yo no he sido capaz de lograr. Exactamente el mismo argumento que el señor Espadas. Todo el mundo da por hecho que quien va a sustituir al señor Espadas en Andalucía es la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y esa es una decisión que vamos a conocer, yo creo que en las próximas horas. Todo el mundo la da por descontado, aunque es verdad que hay uno tercero en discordia, el número 2 de Santos Cerdán, que está ahí tratando también de llevarse el santo de la limosna. Pero si María Jesús Montero quiere, yo creo que va a contar con el apoyo de Pedro Sánchez y de la parte fundamental del gobierno. Y esto es algo que al Partido Popular le molesta con cierta razón. ¿Por qué? Pues porque, hombre, un ministro se supone que tiene suficiente trabajo como para no tener que distribuir su tiempo entre lo que es la gestión de un partido en un territorio, en el caso, por ejemplo, de María Jesús Montero, tan amplio y tan complicado como Andalucía, y luego ser ni más ni menos que ministro de Hacienda. Parece que un ministro, en fin, desempeñe un papel lo suficientemente importante como para que sea, en fin, un trabajo monográfico, para que no tenga que ser compartido con una segunda ocupación profesional. Escuchen lo que ha dicho a propósito de esta reflexión el portavoz del PP, Borja Semper. No puede ser que asistamos con naturalidad al hecho de que ministros en activo del Gobierno de España dedican la mayor parte de su tiempo a hacer oposición a las comunidades autónomas donde ellos se van a presentar como candidatos y candidatas. La degradación institucional es tan evidente que cada decisión que tomen estos ministros candidatos va a ser analizada bajo la sombra de sospecha de sus intencionalidades. Bueno, vamos a tener que hablar mucho de estas cuestiones y mucho más de algo que ya empieza a irrumpir con una fuerza informativa impetuosa. Saben ustedes que mañana el presidente del gobierno va a reclamar su dosis de protagonismo porque va a presentar los actos que ha diseñado el gobierno para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Faltan 11 meses para que se produzca ese aniversario. Bueno, hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres ha salido y ha contado todos los detalles de estos fastos que ha organizado el gobierno para conmemorar el óbito del dictador. Y ha tenido que hacer frente a una polémica que cada vez es más ensordecedora y que tiene también su cuota aparte en lo que es el mundo de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque el rey, Felipe VI, no quiso participar en alguno de esos actos. Y me parece razonable, porque la Casa Real tuvo un papel muy destacado después de la muerte de Franco en lo que fue la conquista de la democracia y por lo tanto la reconquista de la libertad. Empezar ahora aquí a ver al rey, poco menos que aplaudiendo la muerte, el féretro, aunque sea con carácter retroactivo, de Franco, no parecía muy razonable. Y eso es algo que a Sumar le ha encocorado una barbaridad, pero no lo disimulan en absoluto. Uno de los baluartes de Sumar, el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, fíjense lo que ha dicho hoy en la 2. Lo que más me ha indignado del 50 aniversario de Franco es la actitud de la Casa Real. Ya me hubiese gustado a mí que los reyes, más que me trajesen, que se llevasen la monarquía que tenemos ahora y me trajesen una república. Desgraciadamente, eso no va a poder pasar, pero creo que es un poco escandaloso. Pero cree que es una miqueta escandalosa. Bueno, habla de la muerte de Franco, señor Pisarello. Todos los que están en esta polémica saben que el gobierno lo que quiere es que todos recordemos la muerte de Franco. Esto es algo verdaderamente sorprendente. Porque, en fin, uno puede celebrar la llegada de la libertad, la Constitución, la transición, el hecho de que un rey, la mejor parte del rey emérito, de Juan Carlos I, renunciara voluntariamente a todos los poderes que tenía en ese momento precisamente para hacer posible la transición política a un régimen democrático. Pero eso no parece que sea lo prioritario, a pesar de que el gobierno quiere vendernos una película distinta.
Hoy, Ángel Víctor Torres, que como les decía hace un instante, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha tenido un interés especial en tratar de hacernos creer que el Gobierno no pretende, con carácter prioritario, celebrar la muerte de Franco. No estamos festejando el fallecimiento de nadie. Sí es cierto que la muerte del dictador trajo consigo una transición que culminó en una etapa de esplendor de 50 años de democracia que creo que todos los demócratas debemos celebrar sin ninguna duda y hacerlo unidos y unidas, ¿no? Ya, bueno, muy unidos no, porque ya se ve que hay cierto malestar en Sumar y que la derecha no quiere participar en esos actos, cosa que naturalmente ha supuesto también que Ángel Víctor Torres critique de una manera acerada al Partido Popular, como luego escucharemos. Pero la pregunta del millón es, oiga, si ustedes no quieren celebrar la muerte de Franco, ¿por qué están poniendo el acento en la muerte de Franco? Respuesta del ministro de Administración Territorial. Y si miramos las conmemoraciones de otros países, hablamos de la Revolución de los Claveles en Portugal, hablamos de la caída del muro de Berlín en Alemania, hablamos de los actos de conmemoración de la libertad de Francia tras la Segunda Guerra Mundial o incluso de Italia, siempre se ha partido para sus homenajes, incluso con la caída de la dictadura en Grecia, justamente cuando caían los sistemas opresores. Y por tanto, hemos establecido que ese es el momento en el que tenemos que celebrar. Y creo que el verbo es el correcto, celebrar la democracia y la libertad. Bueno, murió el 20 de noviembre de 1975 y pocos días después se produjo la coronación del rey, que fue el primer paso del cambio político que derivó en la democracia. La pregunta es, oiga, ¿y por qué no convierten ustedes en protagonista al verdadero motor del cambio que permitió la recuperación de la libertad y de la democracia, que fue el rey emérito, Juan Carlos, que luego emborronó su hoja de servicios, digamos, al país, pero en el momento que estamos recordando su papel fue crucial? Le han preguntado varias veces sobre esa cuestión, sobre el papel que el gobierno quiere, en fin, conferirle al rey emérito, y no ha habido manera de sacar ninguna respuesta valiosa. ¿Por qué el rey no ha querido participar? ¿Por qué el rey emérito no va a tener un protagonismo que esté todavía definido? Y Ángel Víctor Torres ha, en fin, navegado como ha podido. Primer acto de navegación. Ya Casa Real se ha manifestado en sintonía con el Gobierno de España y va a participar en distintos actos, entre ellos también en festejar lo que supuso el periodo clave de la transición para la consolidación democrática posterior. O sea, queda claro que lo que quiere la Casa Real es participar en la parte positiva, constructiva, de lo que estamos conmemorando hace 50 años, de lo que conmemoraremos dentro de 11 meses. No se lo pierdan, que Franco se murió en noviembre y estamos en enero. O sea, imagínense ustedes si se lo toman con antelación. Pero bueno, no sé, 3 o 4 veces le han preguntado, ¿pero sabe el gobierno si va o no va el rey emérito a tener protagonismo? Y ya la segunda vez o la tercera que se lo han preguntado, pues ha tenido que reconocer que eso dependerá de lo que diga la Casa Real. Me gustaría, ministro, preguntarle de nuevo por el papel que puede tener el emérito en esos actos, que no nos contestaba esa pregunta, si va a tener o no algún papel en alguno de esos actos. Pues brevemente, el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España pues está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos. Cuando dice lo acordaremos, quiere decir que no lo hemos acordado, ¿no? Es decir, lo tendremos que acordar. Por tanto, está todo el plan de festejos diseñado, menos esa parte, que es la fundamental. En fin, bueno, hoy es martes, como saben, 7 de enero de 2025, y lo que nos compete ahora es completar, como cada día, el paisaje informativo sobresaliente de este martes. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Continuamos con la crónica de tribunales porque se siguen acumulando los problemas judiciales contra el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. El Tribunal Supremo ha rechazado el permiso solicitado por el Partido Socialista para querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por sus declaraciones en sede judicial en el marco de la trama Koldo. Y además, el magistrado de la Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado el recurso presentado por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, contra la decisión de pedir al Congreso un suplicatorio para investigarle oficialmente por la citada trama corrupta. Así que vamos a conocer los detalles. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, ha declinado otorgar en este momento la preceptiva licencia que solicitó el Partido Socialista para presentar una querella por injurias y calumnias contra el empresario Víctor
Víctor de Aldama por el contenido de sus declaraciones ante el instructor en el marco de la trama Koldo. El magistrado explica que en el momento marcadamente embrionario en el que se encuentra la investigación no puede aseverarse la mendacidad de las referidas declaraciones ni tampoco que resulten ajenas al objeto de la investigación. Añade que la apertura mientras se desarrolla la fase de instrucción de un procedimiento paralelo por calumnias generaría inaceptables disfunciones procesales. No obstante, señala que la negativa a conceder la licencia apoyada por la Fiscalía para querellarse no es decisión que tenga necesariamente carácter definitivo, que una vez concluido el juicio o en caso de que la causa termine por inexistencia de indicios podría llegar a otorgarse. Cabe destacar que en un segundo auto el magistrado rechaza el recurso presentado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos contra el auto en el que se elevó suplicatoria al Congreso para suspender su inmunidad en la causa. También en la crónica de tribunales nos vamos ahora hasta Asturias, en concreto a Oviedo, donde hoy ha arrancado el juicio contra el vicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos, a quien se le juzga por un presunto delito de apropiación indebida. Recordamos que es la cuarta vez que se señala este juicio contra el que fuera secretario general del PP durante 10 años, ya que en marzo y noviembre del año pasado se suspendieron por motivos de salud de uno de los magistrados y en mayo de 2023 por coincidencia en señalamientos de los abogados. Esta vez sí se ha celebrado la vista y Francisco Álvarez ha asegurado que nunca se ha lucrado sobre las cuentas de Foro Asturias y que sus gastos estaban justificados. José Manuel Larrea. El ex vicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos, ha asegurado hoy ante el Tribunal de la Audiencia Provincial de Oviedo, que le juzga por un presunto delito de apropiación indebida, que nunca se ha lucrado ni tenido control alguno sobre las cuentas de Foro Asturias y que, salvo 2 o 3 errores administrativos, todos los pagos que cargó a las cuentas del partido estaban justificados por su cargo. Asegura Cascos no haber tenido responsabilidades económicas, no haberse encargado de la gestión económica y no haber tenido tarjetas de crédito, y afirma el exministro que existía una estructura profesional de personas que llevaban a cabo la fiscalización y las auditorías anuales de forma impecable. Y cambiamos de asunto porque hoy ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y sepan que hasta en 2 ocasiones le han preguntado a los periodistas al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por las duras críticas que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, profirió contra el responsable de Economía a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Vamos a escuchar primero lo que dijo concretamente Yolanda Díaz el pasado 3 de enero en Radio Nacional. Lo que ha dicho ayer el ministro de Economía es que quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos. Y esto es muy grave y no va a pasar, ya se lo digo yo. Yo sé muy bien que el Partido Socialista en este momento se opone a la reducción de la jornada. No lo puedo comprender. Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona. Decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora al día. Bueno, pues como decía, hoy le han preguntado a Cuerpo en 2 ocasiones, pero el ministro ha optado por no contestar y tan solo insistir en que la medida continúa siendo una prioridad del Ejecutivo. El Gobierno en su conjunto considera la reducción de la jornada laboral como una prioridad. A partir de aquí, esa consecución de una jornada, de un tope de 37 horas y media a la jornada laboral, de manera efectiva y sostenible en el tiempo, tiene que venir, por supuesto, de tener en cuenta la realidad de nuestra economía, por ejemplo, de la elevada presencia de pymes en nuestro sector productivo y de las necesidades específicas que pueden tener de acompañamiento y de flexibilidad para conseguir esa rebaja de la jornada laboral y la realidad también del arco parlamentario. Y por cierto que sobre ese choque entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, quien sí ha salido en defensa del ministro ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. De Dela, la socialista del Gobierno, Alegría ha querido restarle importancia a esas expresiones lanzadas por Yolanda Díaz, asegurando que solo hace falta verle la cara a Carlos Cuerpo para saber que no es una mala persona. Como estamos a 7 de enero, permítanme una licencia. ¿Saben ese refrán que dicen que la cara es el espejo del alma? Pues yo veo la cara de mi compañero y desde luego hay algunas expresiones que a mí no me casan. Y 7 días después de la polémica suscitada a raíz de las campanadas de Televisión Española, en las que la humorista Lala Chus mostró una estampita del Sagrado Corazón de Jesús fusionada con la cabeza de la famosa mascota del Grand Prix, la vaquilla María Fernanda, un gesto que, como saben, posteriormente provocó la demanda de organizaciones como Hazte Oír y abogados cristianos contra Lala Chus, David Broncano y el presidente de Radio Televisión Española, pues hoy sepan que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sigue respaldando firmemente la reforma del delito de ofensas religiosas que se implementará durante este año 2025. Insiste Bolaños en una entrevista en Televisión Española en que esa medida ya estaba incluida en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno anunció en septiembre, es decir, estaba encima de la mesa, pero ahora la polémica de las campanadas ha hecho que el Gobierno priorice esa reforma.
Lo que ha hecho esta polémica es poner encima de la mesa la necesidad de abordar esa reforma. Lo vamos a hacer durante el año 2025. Tenemos que garantizar la libertad de expresión, la libertad de creación. No puede ser que hacer humor sea delito, no puede ser. Lo que están haciendo los ultras es intentar amedrentar a personas que no piensan como ellos. Les acosan, les intimidan, intentan que se autocensuren cuando hagan humor o cuando expresen sus opiniones libremente. Y desde luego esa no es la democracia que queremos. Y fuera de nuestra frontera, sepan que este viernes el dictador Nicolás Maduro tomará posesión en Caracas como presidente venezolano. Los embajadores de los países de la Unión Europea no asistirán a ese acto porque no reconocen la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Bueno, pues hoy quien se ha referido a este asunto asegurando que nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debe reconocer al líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela, ha sido el portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Semper. ¿Por qué el señor Sánchez y su gobierno no se alinean con los países democráticos que han demostrado el apoyo a Edmundo González y el cambio, por lo tanto, la democracia en Venezuela? ¿Y por qué no acepta tampoco la resolución del Congreso de los Diputados? Mañana Sánchez, lo saben ustedes, va a comenzar una andadura para hacer oposición a un dictador muerto. Nosotros creemos que es mucho más relevante y que es capital hacer oposición y rechazar a los dictadores vivos. Terminamos contándoles que Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de extrema derecha francés Frente Nacional y padre de Marine Le Pen, ha fallecido hoy a los 96 años. Fue una figura histórica de la política francesa y presidente del partido entre 1971 y 2011 y había sido hospitalizado en varias ocasiones en los últimos años, la más grave en febrero de 2022 cuando sufrió un ictus. La noticia ha cogido por sorpresa a su hija y sucesora de su obra política, que se encontraba de vuelta en París desde el archipiélago francés de Mayotte en el Índico. En casa de Herrero, Es Radio.